Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a una nueva Palabra Viva. Un saludo fraterno de paz y bien para usted y su familia. Mire, en la Cuaresma del 2019, el Papa Francisco celebraba una de sus misas acostumbradas en la capilla de Santa Marta. Y en su homilía él nos decía: no seáis bolsillos cerrados. Y usted se preguntará, ¿qué querrá decir ser bolsillo cerrado o qué querrá decir tener un bolsillo cerrado? El Papa Francisco nos decía: un bolsillo cerrado es aquel que solo se abre cuando hay que pensar en uno mismo, pero se cierra cuando hay que pensar en el otro. Cuando hay que pensar en el otro, pasa cerrado. Pero cuando hay que pensar en uno mismo, ahí sí se abre. Cuando tengo que pensar en mis caprichos, ahí sí se abre. Cuando tengo que pensar en mis intereses, ahí sí se abre. Pero cuando hay que pensar en la necesidad del otro, en el problema del otro, en la necesidad de los otros, pasa cerrado. El Evangelio de Jesucristo, en San Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, nos advierte y nos avisa que hay que ser bolsillos abiertos. Nos dice el Señor: den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida con que ustedes midan, serán ustedes medidos. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra nos advierte y nos anima también a ser bolsillos abiertos, no bolsillos cerrados, porque en esa medida se nos premiará, dice el Señor. El mismo Papa Francisco nos decía que hay dos formas en que usted y yo podemos ser bolsillos abiertos. Una, decía él, podemos ser bolsillos abiertos cuando compartimos con el otro en especie, de manera económica, pero también, decía el Papa, podemos ser bolsillos abiertos cuando otro necesita nuestra cercanía, nuestra compañía, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Hermanos y hermanas, en la Palabra Viva del día de hoy le decimos: hay que ser bolsillos abiertos, pensando no de manera egoísta solo en nosotros mismos, sino también pensar en los demás, viendo a Jesucristo en el hermano que necesita una palabra también de vida. Dios le bendiga.